Buenas tardes, amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Saben que Dios es bueno y muy bueno. ¿Y saben por qué? Porque aún podemos ver sus maravillas. Dios es tan grande que no hay palabras para expresar su amor y su grandeza hacia nosotros. Bueno, doy gracias primeramente a mi Padre Celestial, al Señor Jesús y al Espíritu Santo por darme la oportunidad de poder compartir algo de su santa palabra a través del ministerio de Radio Kadosh, esperando que sea de bendición, como ha sido para mí. Así que con ustedes el programa Jesús es Vida, y vamos como tema de esta tarde es Jesucristo el buen pastor. Así que, amado amigo, amada hermano, si tú tienes a la mano una Biblia y deseas acompañarme, pues vamos a leerla. Nuestra base bíblica la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 10. Vamos a ver del 7 al 17, para que podamos entender un poco mejor de lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Qué palabra tan linda, ¿verdad? Cristo, el buen pastor. Bueno, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que Jesucristo es el buen pastor. Bueno, en el nuevo nacimiento venimos a ser ovejas de Cristo. Las ovejas por su mansedumbre y en sentido de pertenencia. Ellas conocen su redil y saben discernir la voz de su pastor. Ellas saben diferenciar la voz del pastor y a los extraños no van, no pueden escucharlos, porque las ovejas escuchan y saben la voz del pastor. Imaginemos, y dice, ¿verdad? Bueno, yo soy la que estoy diciendo, perdón. Entonces, ellas conocen su redil y saben discernir la voz de su pastor. Ellas saben diferenciar la voz del pastor y de los extraños, y no van tras cualquier ladrón que las quiera engañar. Pero por otro lado, las ovejas necesitan provisión, alimento, descanso, orientación, protección, corrección, sanidad y muchos cuidados. ¿Qué pasaría, verdad, si un pastor no cuida a sus ovejas? Muchas veces piensan las personas que el hecho de decir este es pastor y simplemente es un pastor, no. El pastor, como acabo de decir, tiene mucho cuidado de las ovejas. Él sabe qué es lo que
necesitan sus ovejas. Bueno, ahora porque el Señor asemeja, ¿verdad? Nos asemeja como ovejas. Porque las ovejas son los animalitos más mansos y más humildes que hay. Imagínense. Son los más obedientes también. Pero saben que tener un rebaño de ovejas, no piensen ustedes que solamente se trata de que hay que llevarlas a que coman y ya, eso es todo. No, así como Cristo tiene cuidado de nosotros como ovejas, que somos del redil de Cristo y Él sabe lo que nosotros necesitamos, así también es el pastor. Por ejemplo, ¿verdad? Yo voy a decir lo que yo viví, no que me lo contaron. Nosotros teníamos ovejas. ¿Y saben ustedes que las ovejas no van a escuchar a cualquier persona que venga? ¿Y saben que las ovejas no van a salir solas por querer seguir? ¿Saben ustedes que cuando las ovejas van a salir, se abre la puerta del redil, sale el rebañito y se quedan paradas ahí? Ahí se quedan agarrando algo de comer mientras que el pastor se prepara. Y ya cuando el pastor está listo, el pastor va adelante y las ovejas van atrás. Imagínense. Pero este pastor tiene cuidado de ellas. Sabe que las tiene que alimentar, sabe que les tiene que dar de beber, sabe que tienen que estar descansando, sabe que tiene que educarlas cómo conducirse hacia el camino donde ellos van. Las ovejas necesitan descansar también, como nosotros también necesitamos descansar en los brazos de Cristo, porque Él es el buen pastor. Imaginemos, estaba yo viendo, ¿verdad? Alguien que como que no cree en la palabra, lo que el Señor dice. Quisieron tratar la manera de poder experimentar si en verdad las ovejas escuchan la voz del pastor o se van con cualquier persona que les hable. ¿Y saben qué pasó? Las ovejas no le escucharon. Las ovejas se quedaron ahí, como que nada, siguieron comiendo tranquilas. Intentaron 2 personas para poder obtener esta experiencia y no la lograron. Pero miren, cuando vino el pastor y les habló, esas ovejas fueron obedientes. Al momento se paran y siguen al pastor. Entonces, Dios nos asemeja a nosotros porque las ovejas son los animalitos más mansos, más humildes que hay. Nosotros somos las ovejas de Jesús. Y como dice la palabra de Dios, que todo el que viene afuera del Señor, imagínense, es un ladrón, es un salteador, porque no sabe por dónde entrar. Pero Cristo, que es la puerta del redil, Él sí sabe dónde están sus ovejas y dónde le pueden escuchar. Imagínense que las ovejas, vuelvo a repetir una vez más, no escuchan la voz de los extraños. Las ovejas saben diferenciar entre la voz de su pastor y la voz de cualquier persona que quiera venir a engañarlos. Por otro lado, las ovejas necesitan provisiones, comida, necesitan descanso, necesitan orientación, necesitan corrección, necesitan sanidad, necesitan muchos cuidados. Porque no es suficiente solamente yo voy a tener un rebaño de ovejas. No, también necesitan, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Que teníamos ovejas. Saben que donde ellas dormían, ese lugar tenía que estar bien limpio, no iba a estar todo sucio. Teníamos que tener cuidado con su comida, con el agua, saberlas conducir a donde íbamos. Imagínense, el pastor verdadero que ama a sus ovejas no va a permitir que venga cualquier ladrón y se las lleve. Imaginemos que el pastor, cuando ve que viene el lobo, ¿saben qué hace? Se levanta y las defiende. Pero cuando es un pastor que en verdad no ama a sus ovejas, no le importa. Viene el lobo, se las lleva, se las come y el pastor como que nada. Eso no es ser un buen pastor. Imaginemos que solamente el pastor puede dispersar. Nuestro Señor Jesucristo
tomó esa metáfora como el buen pastor. En esa identidad suya estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Cuando nos encontró errantes, perdidos, nos salvó y nos dio un redil. Nos hizo parte de su gran rebaño en gran manera continua. Está con nosotros como el buen pastor. Imaginemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Él es el buen pastor. Imagínense que nuestro Señor Jesucristo es el pastor de las ovejas, y son muchas, pero la puerta es una sola. Imaginemos, una sola, con que Cristo deja ver que los hijos de Dios necesitan un redil donde son atendidos espiritualmente. Ahora, la puerta tiene dos usos principales. Una hecha para cerrar y para abrirse. Digamos que la puerta tiene dos usos, ¿verdad? Una donde se abre y otra donde se cierra. Entonces, ahora veamos. Dice, yo les digo, de Dios dice, necesitamos un redil donde son atendidos espiritualmente. Ahora, la puerta tiene dos partes principales, La puerta principalmente está hecha para cerrarse y para abrirse. Cuando Jesús dice que Él es la puerta, nos enseña dos grandes necesidades de las ovejas. Primero, al estar a salvo de los depravadores del rebaño. Segundo, salir a ser pastoreadas donde haya pastos frescos. Jesús nos recuerda que antes de su venida se presentaron muchos falsos cristos, los cuales eran ladrones, venían a robar el rebaño. También el Señor definió como salteadores aquellos falsos pastores de Israel. Un salteador es alguien que asalta en lugares despoblados, en caminos solitarios. Con ellos se deja claro que las ovejas son de Cristo y quienes las quieren para sí mismos contribuyen a un insulto, que las ovejas no pertenecen al salteador del rebaño, sino de Cristo, el quien pagó con su sangre la salvación de las almas a quienes servimos. Amado hermano, el Señor Jesús es el buen pastor de las ovejas. Nosotros somos pertenencia de Él porque pertenecemos a su redil. Hoy en día, ¿cuántos pastores como en aquel tiempo que Él predicaba, todos los que se hicieron pasar como pastores, pero las ovejas no les escucharon? Hoy en día hay muchos pastores, no voy a criticar a los pastores, pero hay muchos pastores asalariados, que lo que les interesa es quitarle la lana a las ovejas, pero nunca se preocupan por lo que una oveja necesita. Las ovejas necesitan de muchos cuidados. Otros dicen, mis ovejas, mi rebaño, mis miembros. Pero están en un gran error, porque el único que tiene derecho en nosotros es Jesucristo. El único que pagó un precio y precio de sangre por mí y por ti es Jesucristo. No hay alguien más. Amado amigo, si tú tienes la oportunidad de escucharme a través de este medio o puedes verme, Cristo te ama. Él es el buen pastor. Él está dispuesto a cuidarte, a acariciarte, a darte todo lo que tú necesitas. Porque Él, como el buen pastor, Él siempre ha tenido y tiene el cuidado de nosotros como ovejas que somos de su redil. Muchas veces nosotros
No analizamos ni pensamos que solamente Jesús fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Solamente Él derramó su sangre en la cruz por darnos vida y vida en abundancia. Imaginemos, la puerta es Cristo solamente. Pero si alguien viene y te quiere decir que hay otra puerta extra de Jesucristo para que tú puedas entrar y llegar al reino de los cielos, es mentira. Esa persona es una ladrona y un salteador, porque Jesucristo es el único pastor entre los pastores, el único camino que nos conduce al cielo, el único que pagó un precio y precio de sangre. Nada ni nadie podrá pagar el precio que el Señor Jesús hizo y dio por nosotros. Nosotros somos ovejas de Jesús, pertenecemos al rebaño de Cristo, el cual fue comprado con la sangre de Jesús. Amado hermano, tú que me escuchas, tú que tienes la oportunidad de poder leer la palabra, lee la palabra. Aprendamos a estudiar la palabra. No basta únicamente leerla, hay que meditar en cada frase que el Señor nos da, ya que la palabra de Dios es de bendición para nosotros. Si nosotros, como ovejas de Jesús, necesitamos ser instruidas, necesitamos ser corregidas, necesitamos que el Señor, que el Espíritu Santo tome control en nuestra vida y que Él sea quien dirija nuestro corazón para que nuestras actitudes sean diferentes a aquellas personas que en verdad no conocen a Dios y a otros que también dicen ser ovejas de Jesús, pero con los hechos lo niegan. Amado hermano, es importante que nosotros pensemos y meditemos que las palabras se las lleva el viento, pero nuestros hechos hablan lo mejor, porque nosotros podemos demostrar si el Espíritu Santo vive en nosotros y somos ovejas del redil de Jesucristo. Tenemos que ser diferentes a las demás personas. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón, nosotros venimos a ser nuevas personas. Ustedes saben, como dice un versículo de la palabra del Señor, las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Pero ¿quién tiene el poder para hacer algo nuevo? Solamente Jesucristo. Solamente el Espíritu Santo es el único que puede transformar nuestra mente y puede transformar nuestro corazón y hacernos personas diferentes. Si nosotros en verdad somos ovejas de Jesucristo, aprendamos a escuchar su voz, aprendamos a ser obedientes y a hacer su santa voluntad. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿verdad?, de que tenemos amor a Dios y respetamos a Dios, pero nuestras actitudes lo dicen todo. Ya sea porque tú estás actuando bien o sea porque tú estás actuando mal. A veces es muy triste, ¿saben?, cuando una persona quizá en un día, en un momento estuvo predicando a Jesús y al otro día dice lo contrario. Los testimonios, amados hermanos, esos a veces nos han hecho mucho daño. No solamente a nosotros, sino a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque muchas veces nosotros predicamos con la palabra, pero nuestros hechos dicen lo contrario. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. ¿Saben qué? En una oportunidad, yo estaba más despierta que dormida. Yo soñaba que andaba en un lugar muy lindo. Era una llanura verde y fresca. Qué lindo se veía. Pero al momento, ¿saben que vi un rebaño de ovejas?
Miren, qué lindas las ovejas, ¿verdad? Pero al momento apareció un personaje vestido de blanco y traía un cinturón de color rojo en la cintura. Pues era un cinturón, ¿va? Pero era una tela tan fina la que se le veía. Y saben que cuando él le habló a las ovejas se levantaron de su lugar y llegaron a donde él estaba. Y cuando llegaron, ¿saben? Que él empezó a hablarles. Miren, las ovejas todas se quedaron así, con la cabecita de este lado. ¿Saben qué fue para mí eso? Una gran lección de que Dios me estaba enseñando que cuando el Espíritu Santo nos habla, cuando Jesús nos habla, debemos de aprender a escuchar, a oír. Y no es suficiente solamente escuchar la palabra de Dios, sino de obedecerla y de hacerla. Porque Jesús, como el buen pastor de nuestra vida, como buen pastor de aquellas personas que quieran venir a su redil, Él lo llena todo, Él lo hace todo. Amado hermano, a mí no me gusta criticar, pero sí me gusta hablar, ¿verdad? A veces. Pero sí, hay muchas personas, se dicen ser pastores, se dicen ser pastoras, pero la actitud de ellos dice mucho. Yo no soy nadie para juzgar, pero Cristo es el único, el buen pastor, el que dio su vida por mí, por ti y por el mundo entero, y que solamente Él es la puerta para poder entrar al cielo, y no hay otro medio en quien nosotros podamos ser salvos. Solamente Jesucristo pagó el precio por mí y por ti. Amado hermano, si por alguna circunstancia tú te has alejado de Dios, medita por un momento y piensa. El buen pastor te está llamando. El buen pastor te está esperando con los brazos abiertos. El buen pastor desea que tú escuches su voz y que hagas su voluntad. Hoy es cuando debemos de escuchar la voz de Dios y poder hacer su santa voluntad. Amado amigo, si por alguna circunstancia tú estás pasando un momento difícil, yo no sé lo que tú necesitas. Quizás tienes problemas, quizás estás enfermo, quizás te hacen falta las finanzas, quizás no tienes un plato de comida, un techo donde vivir. Cristo te está invitando en esta hora. Él está con los brazos abiertos. Él quiere que vengas a su redil y que lo aceptes como el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor, el único que nos alimenta, que nos cuida, que nos da vida, que nos da salud y que suple lo que necesitamos. Muchas veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace cuando nosotros somos obedientes a su voz y hacemos su santa voluntad. Nosotros como ovejas de Jesucristo, tratemos la manera de hacer su santa voluntad y poder ser ejemplo a aquellos que no conocen a Dios. Muchas veces decimos, las cosas en el Señor es muy difícil, no se puede, nadie puede llegar a como Cristo es. Y en eso creo que sí hay razón, nadie puede ser perfecto, porque el único perfecto es Jesucristo, el único perfecto es el Padre y el Espíritu Santo. Pero nosotros tratemos la manera de imitar a Jesucristo y que podamos ser ejemplo a aquellas personas que en verdad no conocen a Dios. Nunca olvidemos que es necesario que meditemos en la palabra de Dios, y que meditemos es meditar y decir, Señor, háblame.
Señor, dime qué quieres que tú haga. Señor, tú eres mi buen pastor. Señor, necesito comer. Mi espíritu, mi alma tiene sed. Ayúdame, Señor, háblame, dime algo. Saben que cuando yo leo la palabra de Dios, yo cierro la Santa Biblia siempre está cerrada, ¿va? Pero cuando yo voy a ver la palabra de Dios, digo, Padre, háblame. Espíritu Santo, háblame. Señor Jesús, háblame. ¿Qué tú me vas a decir? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y el Espíritu Santo lo hace. Porque cuando yo leo la palabra, entiendo lo que el Señor me está hablando. Entonces, si tenemos al buen pastor de pastores, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo que mora en nosotros, aprendamos. ¿Saben qué? Que es muy importante, ¿va? Estaba escuchando un poco nada más al pastor Pacheco, un gran siervo de Dios, que Dios lo bendiga. Pero él decía, ¿verdad? Si tú busca una hoja, un lápiz y escribe. Saben que yo soy de esas personas. Yo siempre agarro un cuaderno, agarro una libreta, y si yo pudiera mostrarles mi cuaderno, cualquier palabra, cualquier cosa que yo entienda, está correcta, no está, yo la anoto y medito en ella. Y saben que a veces escribo y después cuando yo leo me salen lágrimas. Traten, intenten y verán que no se arrepentirán de lo que les estoy diciendo. Porque cuando Dios nos habla, son momentos especiales, y en ese momento, como humanos, quizás se nos puede olvidar lo que Dios nos ha dicho. Pero si tú tomas un lápiz y una hoja de cuaderno, tú vas a anotar lo que Dios te dijo en ese momento, y más tarde te va a servir esa palabra. Porque la palabra de Dios, la Santa Biblia, es la palabra dicha por el Señor. Entonces, Él nos habla en pasado, en presente y en futuro. Y si nosotros tenemos una entrega total con el Espíritu Santo, podemos escuchar también directamente la voz audible del Espíritu Santo, siempre y cuando que seamos obedientes a la palabra del Señor. Dios es un Dios de maravillas. Dios siempre está atento a nuestras oraciones. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a ayudarnos en todo lo que nosotros necesitamos. Solamente nosotros necesitamos pedir. Siempre y cuando hay un requisito, obedecer primeramente. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Escuchar la santa palabra de Dios. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios, seremos personas diferentes. Bueno, amado hermano, espero que este corto mensaje haya sido de bendición para sus vidas. Esperando que si el Señor nos da la oportunidad, la próxima semana estará con ustedes el programa Jesús es Vida. Amado amigo, no olvides que Cristo te ama y que Él, como el buen pastor, Él quiere cuidar de ti, y que todo lo que tú necesites, Él está dispuesto a suplirlo, siempre y cuando que tú creas que Jesucristo es el buen pastor. Así que gracias por escucharme y que el Señor les bendiga.